Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy se viene un vídeo curioso, divertido según cómo se mire y bastante interesante. La verdad, ha sido un curro bastante importante, pero a la vez muy interesante y muy estimulativo porque me he encontrado cosas bastante guays y bastante, como valga la redundancia, muy interesantes. Porque, en efecto, señoras y señores, tal y como está la ideología de hoy en día de este feminismo moderno y actualizado, etcétera, etcétera, podríamos llegar a decir, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo, que tiene muchísimas similitudes con el propio franquismo y el propio Franco. Es decir, a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo el feminismo y el franquismo se parecen un montón. Y como por culpa de este título YouTube me va a desmonetizar este vídeo de una forma ipso facto, de una forma totalmente inmediata y sin ni siquiera averiguar de qué es lo que estoy hablando en este vídeo, me voy a poner en modo family friendly. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el día? Espero que os haya ido genial, fantástico, maravilloso y que nada os haya interrumpido ni os haya reventado esa burbujita en la que vivís. No, es que ni de coña, lo siento, pero no puedo. No puedo seguir con esto. A la mierda, que me lo desmoneticen. Bueno, vamos a ir directos al grano, para que entendáis el por qué digo y el por qué argumento que Franco en realidad era feminista, o que al revés, el feminismo de ahora tiene bastantes similitudes con el propio franquismo. Tenemos que repasar un poco la historia de este país. Todo empieza en 1822, donde teníamos un rey un poco liberal, también hay que decirlo, que decidió pues reformar ese código penal antiguo, carca y medieval, en el cual incluso contemplaba la tortura como pena por delitos como por ejemplo incluso el robo. Y bueno, dentro de esa reforma se estableció en el Código Penal los famosos agravantes de desprecio de género. Para quien no lo sepa, un agravante son todas aquellas condiciones establecidas por ley que aumentan la pena estándar por un delito específico. Es decir, para que hablemos en claro, te mete más años de cárcel por haber cometido esos delitos en ciertas circunstancias o en ciertas condiciones. Eso también existe, obviamente, luego todo lo contrario, que son los atenuantes, que es al revés, que te rebajan la pena. Pues bien, en este código de 1822, en el artículo 106 de este mismo código, establecía lo siguiente: en todos los delitos contra las personas serán circunstancias agravantes contra el reo la tierna edad, el sexo femenino, la dignidad, la debilidad, indefensión, desamparo o conflicto de la persona ofendida. Lo que pasó con este código es que al final no se llevó a cabo, no se llegó a aplicar porque, bueno, por circunstancias de la vida, pues se vivían momentos convulsos en el cual pues se pasó al absolutismo otra vez, etcétera, etcétera, y bueno, que al final se volvió a este código penal medieval donde se torturaba, etcétera, etcétera. Sin embargo, fue el mismísimo Franco que en 1944 volvió a restablecer este tipo de código, volvió a reformarlo y volvió a poner este tipo de agravantes, eso sí, cambiando la condición de debilidad del sexo femenino por el llamado desprecio de sexo. En el artículo 10.16 del propio artículo reformado del propio Franco, pues establecía como agravante lo siguiente: ejecutar el hecho con ofensa de la autoridad o desprecio del respeto que por la dignidad, edad o sexo mereciese el ofendido. Como podemos ver, al releer este tipo de textos podemos llegar a interpretar que se trata a la mujer como una persona totalmente, como si fuera el sexo débil, básicamente, y como si fueran unas personas totalmente incapaces. Y el que se lleve las manos a la cabeza diciendo que estoy diciendo alguna barbaridad, cosa que no creo, el Tribunal Supremo de Justicia decía precisamente lo mismo. En 1977 hubo una sentencia donde se decía lo siguiente: la agravante de sexo es un tanto anacrónica en tiempos como los actuales de emancipación femenina, en los que la mujer ha conseguido o está en trance de conseguir la absoluta igualdad de sexos, pareciendo que incluso desea renunciar a todo privilegio o protección que implique discriminación o desigualdad respecto al varón. De todas formas, en la época de la transición, a pesar de esta sentencia del tribunal, el Código Penal, los agravantes del Código Penal no se modificaron, siguieron tal y como estaba según el Código Penal de Franco. Tuvo que llegar el año 1983 para que se propusiera por parte del Partido Nacional Vasco eliminar este tipo de agravantes. En un debate sobre la sesión parlamentaria en el cual pues se hablaba sobre precisamente este tipo de propuestas, el diputado del Partido Nacional Vasco llamado Marcos Vizcaya decía lo siguiente: conforme con la filosofía que introduce nuestra Constitución en su artículo 14 y en la medida en que se tratase de abuso de superioridad física, ya está contemplada esta circunstancia en el Código Penal, a través del agravante de actuar o cometer delito con abuso de superioridad, y queda perfectamente recogida la posible debilidad que se requiere contemplar en el Código. El Partido Vasco sostenía y argumentaba que ya existía un agravante
para aquellos que abusaban de su superioridad física, y que era absurdo entonces e incluso discriminatorio que existiera un agravante especial para delitos contra la mujer. Y este argumento fue apoyado por el mismísimo Partido Socialista, que en ese momento estaba gobernando con mayoría absoluta. El diputado Granados Calero sostenía lo siguiente: disentimos de la tajante respuesta que acaba de dar el señor Vizcaya de que en una parte estimable de los casos se produce una diferencia de fortaleza física del hombre a la mujer, lo cual no quiere decir que siempre sea así. El partido que defendió precisamente ese agravante en esa sesión plenaria fue justamente el partido llamado Alianza Popular, aquel partido que supuestamente, digo supuestamente en función de quien lo diga, los progres, es heredero del régimen franquista, es un partido fundado por franquistas, según repito, los progres y los de izquierdas, que luego obviamente esto acabó derivando en el llamado y el famoso Partido Popular. El diputado de Alianza Popular, Calero Rodríguez, sostenía lo siguiente: porque no implica una discriminación de sexos, sino, por el contrario, un reconocimiento de la mayor debilidad de la estructura orgánica del sexo femenino, sobre todo en determinados momentos de su vida. Creo que no hace falta explicarlo, pero creo que el argumento aquí de Alianza Popular es bastante claro y evidente. Está diciendo justamente lo que he dicho antes, que consideran al sexo femenino como el sexo débil. Supongo que ya sabéis hacia dónde están yendo los tiros, ¿no? En los años 80 teníamos a un partido socialista y a aquellos que se hacían llamar feministas diciendo y defendiendo que estos agravantes de delitos contra la mujer eran en realidad discriminatorios y machistas, ya que trataban a la propia mujer como una persona incapaz, totalmente inútil y débil, por el simple hecho, obviamente, de ser mujeres. No olvidemos esto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado para que todo esto pues se haya invertido de una forma absoluta? Porque es evidente que estos agravantes han vuelto. Pues, señoras y señores, como todos los problemas que tenemos hoy en día en España, pues que llegó precisamente este señor de aquí. Ya que en el año 2004, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, volvieron estos agravantes a través de la famosa ley innombrable, que si la nombro me desmonetizan el vídeo, si no me lo han desmonetizado ya, que obligó a modificar el Código Penal para añadir los siguientes agravantes y discriminaciones y desigualdades jurídicas que voy a mencionar ahora. Por ejemplo, para los delitos de amenazas que recoge el Código Penal en el artículo 171, en el punto 7 dice lo siguiente: el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Un agravante que solamente se aplicará a los hombres precisamente por el artículo él. Y en cambio a las mujeres se les aplicará el punto 4 del mismo artículo del Código Penal. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses. Este hecho solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Es decir, si eres hombre y cometes el mismo delito que una mujer, el hombre, la condena será 4 veces mayor, o puede llegar a ser 4 veces mayor que el de la mujer. Respecto a las coacciones, exactamente lo mismo. En cuanto a delitos del maltrato, si eres hombre, el Código Penal en el artículo 153.1, como agravante establece lo siguiente: el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. En cambio, para las mujeres se les aplica el punto 2 del mismo artículo: pena de prisión de 3 meses a 1 año. Es decir, el mínimo para un hombre sería de 6 y el mínimo para una mujer es de 3. Pues lo mismo podríamos decir de los delitos de lesiones graves establecido en el Código Penal dentro del artículo 148, que establece, si eres hombre, una pena de 5 años de cárcel y en cambio si eres mujer, una pena de 3. Todo esto es aún más grave y más preocupante cuando el propio Tribunal Supremo hace un cambio y contradice absolutamente de una forma totalmente radical a sus propios antecesores, diciendo precisamente que cualquier delito de un hombre hacia una mujer es machista de por sí, independientemente de sus motivaciones, independientemente de las circunstancias. Lo explico en este vídeo de aquí. Podemos ver que hay ciertas similitudes con la concepción que tiene el franquismo y el feminismo respecto a la mujer, ya que entienden
ambas partes que la mujer es débil e incapaz. Ya no solo por las declaraciones, bueno, todo lo que vimos con Franco, todo lo que hemos explicado y todo lo que hemos ido viendo a través de los agravantes, sino los propios argumentos que dice el propio Partido Socialista, por ejemplo, o Podemos, o las feministas de turno, e incluso a través de la sentencia del Tribunal Supremo que, repito, os dejo por aquí. Y aquí quiero hacer una pregunta directa a las feministas de turno que ahora mismo probablemente se estén llevando las manos a la cabeza y que con esta pregunta probablemente les vaya a explotar la cabeza. ¿Franco era machista o feminista? Si argumentáis que la ley innombrable es una ley feminista, supongo que sostendréis que también son feministas aquellos agravantes establecidos por Franco y defendidos por el mismísimo partido heredero de Franco como fue Alianza Popular. ¿O es que acaso es al revés? ¿O es que acaso aspiráis a que las mujeres dependan de las líderes feministas y del propio Estado? ¿O acaso pretendéis tener el tutelaje y decidir sobre las mujeres, sobre la vida de las mujeres como hacía el propio régimen franquista? Y ojo que todo esto no es que me lo esté sacando yo solo, que también que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, pero es que lo dice la mismísima Manuela Carmena, obviamente cuando no era de Podemos, sino cuando era juez. Leo. Esto, lo que voy a leer ahora, es la opinión que tenía Manuela Carmena en su momento respecto a la ley innombrable. La imagen de víctima nos hace un flaco favor a las mujeres. La preocupación que nos suscita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres que puede redundar en una actitud proteccionista que nos vuelva a considerar incapaces de ejercer nuestra autonomía. Las opiniones que venimos criticando nos parecen poco matizadas y excesivamente simplificadoras. Tienden a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas. Las mujeres, víctimas, los hombres, dominadores. La imagen de víctima nos hace un flaco favor a las mujeres, no considera nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder y no ayuda a generar autoestima y empuje solidario. Lo mismo se puede decir de la visión simplificadora de los hombres. No existe, en nuestra opinión, una naturaleza masculina perversa o dominadora, sin rasgos sociales y culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que, exacerbados, pueden contribuir a convertir a algunos hombres en tiranos. Tócate los cojones, Manuela Carmena, ¿cómo has cambiado? Sinceramente yo creo que sí, yo creo que el feminismo aspira a dominar a las mujeres como lo hacía el propio régimen franquista. Porque de hecho es que actuáis de la misma forma a la hora de tratar a las propias mujeres, que incluso decidís hasta cómo tiene que actuar una mujer, como la propia guía de la buena esposa que tenía el régimen franquista. Establecéis cómo tiene que lucir una mujer, al igual que la guía de una buena esposa. Establecéis cómo tiene que comportarse una mujer en casa, al igual que la guía de una buena esposa. Y establecéis cuál es el lugar de la mujer, al igual que la guía de una buena esposa. Aquí solo cabe preguntarse el por qué las feministas, el Partido Socialista, el Tribunal Supremo han cambiado de una forma tan bestia y de una forma tan radical de opinión respecto a este tema. Y algunos sé que me vendréis diciendo, no, es que en su momento el Partido Socialista y el Tribunal Supremo pues estaban alienados por un sistema y una sociedad heteropatriarcal, etcétera, etcétera. Pero entonces yo me pregunto, por la misma regla de tres, entonces estáis sosteniendo que el régimen franquista no era un sistema patriarcal. Este es otro tema que hablaré en otro vídeo, así que no dudéis en suscribiros, os lo voy a dejar aquí abajo bueno, podéis suscribiros en cualquier lado, ¿vale? Que haré un vídeo precisamente sobre esto, porque si no el vídeo se me va a hacer eterno. Y para acabar el vídeo quiero dar un mensaje, ya que existe hoy en día el feminismo predominante, obviamente, y creo que está bastante claro con este vídeo, busca dominar a la mujer, busca que la mujer dependa de este sistema de feminismo, de estos sistemas de organizaciones feministas, etcétera, etcétera, y que dependan del propio Estado. Pero esto no hay que negar que también obviamente hay mujeres y hay personas, hay hombres feministas que buscan obviamente la igualdad jurídica. De hecho, cualquier persona que esté en contra de la ley integral, mierda, ya la he mencionado, de la ley innombrable, también es feminista, o también es este tipo de feminista que busca realmente la igualdad jurídica, ya que precisamente el argumento para ir en contra de esta ley es que se están incumpliendo con la igualdad jurídica y crea desigualdades en el ámbito jurídico. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que es muy difícil encontrar este tipo de feminismo, sobre todo en las redes sociales, ya que las femilocas son los que predominan el discurso político y el discurso social respecto a este tema. Y sí, las voy a llamar femilocas porque son las mismas que sostienen y argumentan y defienden lo del solo sí es sí, pero luego, sin embargo, cuando un hombre rechaza a una mujer que quiere acostarse con él
por el simple hecho de que no le atrae físicamente, le llaman misógino, machista, etcétera, etcétera. Y ya no solo eso, sino que encima eso lo llaman violación inversa. Los últimos vídeos están muy pesados con esto, pero es que de verdad es que me ha dejado alucinado esto. Ya es el colmo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por supuesto, dadle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!